This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Los orígenes de los amalequitas están profundamente vinculados a las raíces del pueblo de Israel. De acuerdo con la Biblia, los amalequitas son descendientes de Amalek, el nieto de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Esta descendencia hace que el conflicto entre los amalequitas y los israelitas sea más que solo un enfrentamiento territorial. Es una rivalidad que tiene sus raíces en una disputa familiar. Esaú, después de perder su bendición de primogenitura a Jacob, vivió con un dolor profundo que se transmitió a las generaciones siguientes. Esta disputa familiar resonaría durante siglos, creando un resentimiento que daría forma al destino de muchos pueblos. El resentimiento que Esaú sintió tras perder su herencia a Jacob creó una raíz de enemistad entre sus descendientes. Los amalequitas, como descendientes directos de Esaú, heredaron esta queja y rivalidad. La traición sufrida por Esaú no fue olvidada, y se manifestó en los constantes conflictos entre los dos pueblos. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Cuántos de los conflictos que enfrentamos hoy tienen sus raíces en agravios pasados, quizás incluso desconocidos para nosotros, pero que continúan moldeando nuestras relaciones? A lo largo de la narrativa bíblica, vemos que la enemistad entre los amalequitas y los israelitas no se resuelve fácilmente. Los amalequitas se convertirían en un símbolo de oposición y resistencia al pueblo de Dios, apareciendo repetidamente en historias de batallas y conquistas. La rivalidad entre estos pueblos no era simplemente política o militar, sino espiritual y emocional. Los amalequitas representaban una sombra del pasado que Israel necesitaba confrontar en su camino hacia la tierra prometida. Por lo tanto, el origen de los amalequitas está directamente conectado a la línea de Esaú, quien, según el capítulo 25, versículo 33 de Génesis, vendió su derecho de primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Este acto, aparentemente simple, selló una disputa que tendría graves consecuencias en el futuro. Así, los amalequitas simbolizan, en parte, el peso de decisiones impulsivas y las cicatrices que pueden dejar en generaciones posteriores. Esta historia de rivalidad entre dos hermanos y sus descendientes nos hace reflexionar sobre el poder del perdón y las consecuencias de los resentimientos no resueltos. Podría ser que muchos de nuestros propios conflictos son de hecho reflejos de agravios heredados. La historia de los amalequitas y los israelitas nos muestra que las heridas del pasado, cuando no se curan, pueden perpetuarse de maneras destructivas a lo largo de las generaciones. La disputa entre Jacob y Esaú no era una mera cuestión de herencia. Representa la lucha entre dos destinos, dos personalidades e incluso dos propósitos distintos. Esaú, el primogénito, era un hombre de campo, cazador y robusto, mientras que Jacob estaba más ligado a la vida doméstica y la espiritualidad. Cuando Jacob engañó a su padre, Isaac, para obtener la bendición de primogenitura, selló no solo su propio destino y el de su hermano, sino el destino de generaciones futuras. La Biblia, en el capítulo 27, versículo 36 de Génesis, narra el momento en que Esaú clama: ¿No es verdad que se le llama Jacob con razón? Porque ya me ha engañado 2 veces. Este acto de Jacob, obteniendo la bendición que pertenecía a Esaú, generó un dolor que no fue fácilmente superado. Incluso cuando los hermanos finalmente se reconciliaron, el resentimiento latente parece haberse transmitido a sus descendientes. La relación entre Jacob y Esaú es una de las primeras narrativas bíblicas que ilustra cómo las disputas familiares pueden tener repercusiones históricas. Los amalequitas, descendientes de Esaú,
se convirtieron en enemigos constantes de los israelitas, los descendientes de Jacob, llevando la rivalidad hacia adelante. La influencia de esta rivalidad va más allá de los lazos familiares y penetra en las dinámicas geopolíticas y espirituales de ambos pueblos. Mientras los israelitas se establecían como el pueblo elegido, recibiendo la tierra prometida, los amalequitas, habitantes del desierto, se convirtieron en sus mayores oponentes. Esto creó un escenario de tensión constante, donde cada batalla representaba no solo una disputa física, sino también una espiritual y histórica. El dolor y la frustración de Esaú, al perder su bendición, resonaron a través de generaciones, y sus descendientes, los amalequitas, canalizaron este resentimiento en oposición directa a Israel. Esta historia nos desafía a pensar sobre cómo lidiamos con nuestras propias rivalidades y agravios. Estamos, sin darnos cuenta, transmitiendo cargas emocionales que no nos pertenecen directamente. ¿Cómo podemos romper estos ciclos de dolor que se arrastran durante generaciones? La influencia de esta rivalidad es un poderoso recordatorio de que nuestras decisiones y actitudes pueden impactar profundamente a las generaciones futuras. La elección de Jacob de engañar a su hermano cambió el curso de la historia, y el resentimiento de Esaú fue transmitido a sus descendientes, resultando en conflictos que resonaron durante siglos. La primera mención de los amalecitas en la Biblia aparece en el capítulo 14 de Génesis, versículo 7, cuando los reyes aliados invaden varias tierras, incluida la de los amalecitas. Esta mención sugiere que los amalecitas ya eran un pueblo establecido en el tiempo de Abraham, lo que nos da una idea de su antigüedad. Este versículo habla de En Mispate, Cades, un lugar importante donde habitaban los amalecitas. Aunque su nombre aparece más tarde en la narrativa bíblica, su presencia en el cercano oriente ya era significativa. Los amalecitas eran conocidos por habitar áreas desérticas, lo que moldeaba su cultura y estrategia de guerra. Dominaban el terreno árido e inhóspito, siendo una nación nómada que vivía de saqueos y conquistas. La Biblia los menciona varias veces como adversarios de Israel, particularmente debido a su naturaleza hostil y su disposición a atacar a los más débiles, como se revela en Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 a 18, donde se dice que atacaron a los israelitas más cansados y vulnerables durante el Éxodo. La mención inicial de los amalecitas en Génesis, sin embargo, no aporta muchos detalles sobre ellos como pueblo. Solo los incluye como parte de los conflictos que estaban por venir, una especie de preludio de lo que se convertirían, una nación en constante oposición al pueblo de Dios. Esta primera referencia bíblica los coloca en un contexto bélico, sugiriendo que eran un pueblo aguerrido y estratégicamente posicionados para perturbar la jornada de Israel. Desde el principio, los amalecitas se caracterizan por su hostilidad. Su inclusión en el relato bíblico no es meramente para proporcionar un contexto histórico, sino para indicar la presencia de un enemigo recurrente en la jornada de Israel hacia el cumplimiento de las promesas divinas. Se convierten en el símbolo de una resistencia contra los planes de Dios, siempre dispuestos a atacar a los más vulnerables. Esta primera mención nos invita a considerar cuántas veces enfrentamos enemigos persistentes en nuestras propias vidas, aquellos que parecen estar siempre listos para atacar nuestros momentos de debilidad. The new year brings new health goals and wealth goals. Protecting your identity is an important step. Your info is in endless places that could expose you to identity theft, leading to lost funds. LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Resolve to make identity health and wealth part of your New Year's goals with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Así como los amalecitas fueron una amenaza constante para el pueblo de Israel, muchas veces llevamos desafíos
que regresan en momentos de mayor vulnerabilidad, exigiendo que confiemos en Dios para superarlos. Los amalecitas eran un pueblo nómada, conocidos por sus largos trayectos a través del desierto. Habitaban áreas que se extendían desde la región sur de Canaán hasta cerca de Egipto, como se describe en Números capítulo 13, versículo 29. Este estilo de vida moldeó profundamente su cultura, su visión del mundo y sus estrategias de supervivencia. A diferencia de los israelitas, que buscaban una tierra permanente, los amalecitas vivían en un movimiento constante, levantando y desmontando campamentos según las estaciones y los recursos. La vida nómada exigía un pueblo resiliente y adaptable. En medio del desierto, donde la vida parecía casi imposible, los amalecitas desarrollaron técnicas de supervivencia y guerra que les daban una ventaja considerable. Conocían los caminos secretos del desierto, dominaban las rutas comerciales y eran expertos en emboscadas. Esto explica en parte su capacidad para realizar ataques sorpresa, como el que ocurrió en Refidim, reportado en Éxodo capítulo 17, versículo 8. Esta vida de constantes desplazamientos y dependencia de los recursos del desierto también los convertía en guerreros implacables. El desierto, con su aridez y escasez, forjaba no solo cuerpos resistentes, sino también corazones endurecidos por la lucha por la supervivencia. Los amalecitas, a diferencia de los pueblos que buscaban establecer ciudades permanentes, entendían que su fuerza estaba en su movilidad y capacidad de atacar y desaparecer rápidamente. La Biblia destaca a los amalecitas como un pueblo que vivía en los márgenes, fuera del alcance de las grandes civilizaciones. Eran conocidos por su independencia y hostilidad hacia cualquier nación que cruzara su camino, especialmente Israel. Sin embargo, esta hostilidad puede verse como fruto de su estilo de vida. La supervivencia en el desierto exigía agresividad y desconfianza de cualquier otra nación que pudiera amenazar sus recursos limitados. Reflexionar sobre el estilo de vida nómada de los amalecitas nos lleva a pensar sobre las diferentes formas de lidiar con la adversidad. Optaron por la lucha constante, la resistencia violenta, siempre al borde del conflicto. En nuestras propias vidas, ¿cuántas veces somos tentados a adoptar una postura defensiva y agresiva en lugar de buscar la paz y la resolución de conflictos? El primer gran enfrentamiento entre los amalecitas y los israelitas ocurre en Refidim, una región árida en el desierto del Sinaí. Este episodio, narrado en Éxodo capítulo 17, versículos 8 a 13, es uno de los momentos más simbólicos del viaje de Israel hacia la tierra prometida. El pueblo de Israel, exhausto y deshidratado después de largas caminatas, es sorprendido por un ataque de los amalecitas. La escena es tensa. Los israelitas, recién liberados de la esclavitud en Egipto, se enfrentan a su primer gran desafío militar. Los amalecitas, acostumbrados al terreno desértico, aprovecharon la vulnerabilidad de Israel al atacarlo de forma estratégica. Moisés, al darse cuenta de la gravedad de la situación, instruye a Josué para que lidere a los hombres en la batalla, mientras él, Aarón y Hur suben a una colina cercana para interceder con Dios. El gesto de Moisés de levantar las manos en súplica simboliza la total dependencia de Israel en Dios para obtener la victoria. Este episodio es particularmente significativo por su simbolismo espiritual. Mientras las manos de Moisés permanecen erguidas, Israel prevalece. Cuando él las baja, los amalecitas ganan terreno. Esto ilustra la importancia de la intercesión y la dependencia de Dios en momentos de dificultad. Cuando Moisés se cansa, Aarón y Hur sostienen sus manos, asegurando que la súplica continúe hasta la victoria final. La victoria de Israel sobre los amalecitas en Refidim no fue solo una victoria militar, sino una profunda lección espiritual sobre el poder de la fe y la perseverancia. Moisés, al mantener sus manos erguidas, nos enseña que muchas de nuestras batallas no se ganan por la fuerza física, sino por la confianza en la intervención divina.
Israel, un pueblo aún en formación, aprendió a depender de Dios para sobrevivir en un entorno hostil. Este primer enfrentamiento estableció el tono para la futura relación entre Israel y los amalecitas. La hostilidad no terminaría allí. Por el contrario, este fue el inicio de una serie de conflictos que atravesarían generaciones. Más que una batalla por el territorio, Refidim simboliza la lucha continua entre el pueblo de Dios y aquellos que se oponen a sus planes. La lección que Refidim nos deja es clara. En nuestras batallas, sean físicas o espirituales, es esencial mantener nuestra confianza en Dios, buscando su fuerza para prevalecer. La escena en Refidim, donde Israel enfrenta a los amalecitas, está marcada por una acción singular. Moisés sube a la cima de una colina con el báculo de Dios en manos, acompañado por Aarón y Hur. Mientras Josué lidera al ejército en el campo de batalla, Moisés, con los brazos en alto, intercede por la victoria de Israel. El báculo, que ya se había utilizado para realizar milagros en Egipto, simboliza el poder de Dios actuando a través de su siervo. El relato de Éxodo, capítulo 17, versículos 10 a 13, destaca el papel de Aarón y Hur al sostener los brazos de Moisés cuando comienza a cansarse. Este gesto de apoyo es crucial para la victoria. A medida que Moisés mantiene sus manos erguidas, los israelitas prevalecen. Cuando sus brazos caen de agotamiento, los amalecitas ganan fuerza. La asistencia de Aarón y Hur simboliza el poder de la colaboración y la intercesión colectiva en momentos de crisis. Este episodio está cargado de simbolismo espiritual. Moisés no estaba luchando directamente en la batalla física, pero su intercesión en la cima de la colina era tan importante como las espadas en el campo de batalla. Esto nos enseña que, en momentos de dificultad, la oración y el apoyo espiritual pueden ser determinantes. Así como Aarón y Hur sustentaron a Moisés, también nosotros estamos llamados a sostenernos unos a otros en fe y oración. El báculo, símbolo del poder de Dios, es un elemento central en esta narrativa. No es solo una herramienta física, sino que representa la autoridad divina y la intervención de Dios en las batallas de su pueblo. En el relato de Éxodo, el báculo se había utilizado para abrir el Mar Rojo y realizar señales en Egipto, y ahora nuevamente es un símbolo del poder de Dios actuando a través de Moisés para garantizar la victoria de Israel. Este episodio nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias batallas. A menudo, nuestra fuerza proviene no solo de nuestros propios esfuerzos, sino del apoyo de las personas que están a nuestro lado, así como Aarón y Hur estaban con Moisés. Cuando nos unimos en oración y fe, somos fortalecidos para enfrentar cualquier desafío, incluso los más difíciles. La victoria de los israelitas sobre los amalecitas en Refidim no fue conquistada por habilidades militares superiores, sino por la intervención divina. El relato nos muestra que, sin la intercesión de Moisés y la presencia de Dios, Israel habría sido derrotado. Esta batalla ilustra un principio fundamental que atraviesa toda la Biblia. La dependencia de Dios es crucial en todas nuestras luchas, sean físicas, emocionales o espirituales. El gesto de Moisés, levantando sus manos con el bastón de Dios, es un símbolo claro de esta dependencia. Mientras sus brazos estaban erguidos, los israelitas prevalecían. Cuando se cansaba y los bajaba, los amalecitas ganaban fuerza. Esto muestra que el éxito de Israel no dependía solo de sus esfuerzos o estrategias, sino de su sometimiento a la voluntad y al poder de Dios. La batalla no fue solo contra un enemigo físico, sino también una lección espiritual sobre la necesidad de confiar en Dios. En nuestras propias vidas, a menudo somos tentados a luchar nuestras batallas por nuestra cuenta, confiando solo en nuestra fuerza o inteligencia.
Sin embargo, la historia de Refidim nos enseña que por más preparados que estemos, sin la ayuda de Dios, nuestras posibilidades de éxito son limitadas. La dependencia de Dios no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Es reconocer que, al igual que Israel, necesitamos de la fuerza divina para enfrentar desafíos que están más allá de nuestra capacidad. La colaboración entre Moisés, Aarón y Hur también destaca la importancia de la comunidad en nuestro caminar de fe. Muchas veces necesitamos personas a nuestro alrededor que nos ayuden a mantener los brazos en alto, que nos recuerden nuestra dependencia de Dios y que nos sostengan cuando estamos cansados. La unión y el apoyo mutuo son instrumentos que Dios usa para fortalecernos y guiarnos hacia la victoria. Por último, esta batalla nos recuerda que, así como Moisés y el pueblo de Israel, estamos involucrados en una lucha continua, ya sea contra tentaciones, dificultades personales o situaciones de injusticia. La historia de Refidim nos desafía a mantener nuestro enfoque en Dios y a buscar su intervención en todas las áreas de nuestra vida, sabiendo que Él es la fuente de nuestra fuerza y victoria. Después de la batalla en Refidim, Dios da un mandamiento específico en relación a los amalecitas. En Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 a 19, el Señor ordena a Israel que una vez establecidos en la tierra prometida, borren la memoria de Amalec de debajo del cielo. Este mandamiento plantea preguntas complejas sobre la justicia divina y por qué Dios exigió la eliminación completa de los amalecitas. Para entender el porqué de esta sentencia tan drástica, es importante observar el comportamiento de los amalecitas. Atacaron a Israel de manera traicionera, apuntando a los miembros más débiles de la comunidad, los cansados y vulnerables que estaban en la retaguardia. Además, los amalecitas demostraron desprecio por Dios al atacar a un pueblo que Él había liberado y guiado a través del desierto. El ataque de Amalec no fue solo una agresión militar, sino un acto de desprecio a la protección divina que Israel disfrutaba. La severidad del mandamiento contra los amalecitas refleja la visión bíblica de la justicia y la santidad. En el contexto del Antiguo Testamento, las naciones enemigas a menudo simbolizaban fuerzas espirituales y sistemas de valores contrarios a los de Dios. Los amalecitas, con su comportamiento cruel e implacable, se convirtieron en un símbolo de oposición a la voluntad divina. Borrar su memoria era, por tanto, una forma de erradicar el mal que representaban. Este mandamiento también nos lleva a reflexionar sobre los amalecitas en nuestras vidas. ¿Qué en nuestra propia existencia se opone a los propósitos de Dios? ¿Qué actitudes, hábitos o sistemas de pensamiento necesitan ser borrados para que podamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios? La sentencia divina contra los amalecitas nos recuerda que Dios se toma en serio la cuestión del mal y la injusticia, especialmente cuando se trata de proteger a los vulnerables. Aunque este mandamiento pueda parecer difícil a primera vista, nos enseña sobre la naturaleza de Dios, que es tanto misericordioso como justo. Él protege a su pueblo, pero también exige que el mal sea confrontado y, en algunos casos, completamente eliminado. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cuán en serio Dios toma el pecado y cómo debemos estar atentos a las áreas de nuestras vidas que se oponen a su plan. La rivalidad entre los amalecitas y los israelitas no se limitó al tiempo de Moisés. Después de que Israel entró en la tierra prometida, los conflictos con los amalecitas continuaron. El libro de Jueces nos ofrece varios relatos de estos enfrentamientos, mostrando que los amalecitas eran un enemigo persistente, siempre listo para aliarse con otros pueblos para atacar a Israel. Jueces capítulo 3, versículo 13 menciona cómo los amalecitas se aliaron con Eglón, rey de Moab, para oprimir a los israelitas. La alianza entre los amalecitas y otros enemigos de Israel demuestra su constante disposición para atacar al pueblo de Dios.
Aprovecharon los momentos de debilidad y desobediencia de Israel para realizar sus ataques. Los 18 años de opresión mencionados en Jueces destacan cómo el ciclo de pecado y opresión era común en el período de los jueces. Los amalecitas, siempre listos para unirse a enemigos como los madianitas y los moabitas, surgen como un símbolo de fuerzas que se levantan contra el propósito de Dios. Los amalecitas eran conocidos por su táctica de saqueo y destrucción. No solo atacaban militarmente, sino que también destruían cosechas y saqueaban bienes, dejando al pueblo de Israel en la miseria. Jueces capítulo 6, versículos 3 a 5 describe cómo los amalecitas, junto con los madianitas, devastaban la tierra de Israel, dejándola sin sustento. Este ataque a las cosechas era un intento de debilitar al pueblo no solo físicamente, sino espiritualmente, minando su confianza en Dios. La persistencia del conflicto con los amalecitas ilustra un tema recurrente en las Escrituras. Algunas batallas no se resuelven rápidamente. En muchas ocasiones, Israel enfrentaba a los mismos enemigos repetidamente, lo que nos recuerda que en la vida espiritual existen luchas continuas. Así como Israel tuvo que enfrentar a los amalecitas en varias generaciones, también nosotros enfrentamos desafíos que exigen perseverancia y fe constante. Los conflictos durante el período de los jueces muestran cómo el pueblo de Dios, aunque elegido, no estaba inmune a las consecuencias de sus propias falencias. La persistencia de los amalecitas refleja la necesidad de Israel de mantenerse fiel a Dios para evitar caer en manos de sus enemigos. De igual manera, se nos recuerda que nuestra dependencia de Dios debe ser constante, especialmente cuando enfrentamos enemigos persistentes en nuestras vidas. A lo largo de la historia bíblica, los amalecitas frecuentemente formaron alianzas con otros enemigos de Israel. Estas alianzas no eran meramente estratégicas, sino que simbolizaban una unión de fuerzas que se oponían al pueblo de Dios y sus propósitos. Jueces capítulo 6, versículos 3 a 5, narra cómo los amalecitas se aliaron con los madianitas para atacar a Israel, devastando sus cosechas y dejando a la nación en gran pobreza. Estas alianzas aumentaban el poder destructivo de los ataques y hacían que la vida de los israelitas fuera insoportable. La formación de estas alianzas muestra que los amalecitas estaban siempre buscando oportunidades para unirse a otros pueblos en sus campañas contra Israel. Para ellos, la guerra contra los israelitas no era solo una cuestión de conquista territorial, sino un esfuerzo por destruir a un pueblo que representaba los planes y promesas de Dios. Se unieron a pueblos como los moabitas y los madianitas, que también tenían razones para odiar a Israel, creando una coalición de enemigos dispuestos a oprimir al pueblo de Dios. Estas alianzas también tenían un impacto espiritual. Los amalecitas, con su historia de hostilidad, se convirtieron en un símbolo de fuerzas espirituales que se levantan contra los planes de Dios. Cuando se aliaban con otras naciones, era como si una fuerza de oposición mayor se estuviera construyendo, desafiando directamente la protección y las promesas divinas. Para Israel, estas alianzas representaban una amenaza no solo física, sino también espiritual. La historia de estas alianzas nos recuerda que, en nuestras vidas espirituales, también enfrentamos alianzas de enemigos que intentan derribarnos. Las tentaciones, dificultades y oposiciones a menudo se acumulan, uniéndose para debilitarnos. Así como Israel enfrentó estas coaliciones de enemigos, también somos llamados a resistir estas fuerzas, confiando en la fuerza de Dios para vencer. Estas alianzas entre los amalecitas y otros enemigos de Israel nos desafían a reflexionar sobre cómo enfrentamos las luchas espirituales en nuestras vidas. ¿Estamos preparados para lidiar con múltiples desafíos que se levantan contra nosotros?
Así como Dios levantó jueces para liberar a Israel de las alianzas de sus enemigos, Él también nos fortalece para enfrentar las dificultades y oposiciones que surgen en nuestro camino de fe. La historia de Saúl y los amalecitas marca uno de los momentos más críticos de su reinado. En el 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, el profeta Samuel transmite una orden clara de Dios a Saúl. Él debería destruir completamente a los amalecitas, incluyendo a su rey, Agag, y todos sus bienes. Sin embargo, Saúl no cumplió esta orden íntegramente. En lugar de destruir todo como Dios había mandado, Saúl perdonó al rey Agag y lo mejor del ganado, lo que resultó en su desobediencia. La desobediencia de Saúl tuvo graves consecuencias. Cuando Samuel confronta a Saúl, éste intenta justificar sus acciones, alegando que perdonó lo mejor del ganado para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Sin embargo, Samuel responde de manera contundente, diciendo que obedecer es mejor que sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Esta declaración revela una verdad central. Dios no se agrada de sacrificios cuando se hacen a expensas de la obediencia. La rebelión de Saúl no fue solo un error de juicio, sino un acto de desobediencia que traería grandes consecuencias para él y para Israel. El resultado de la desobediencia de Saúl fue el rechazo de su reinado. Dios, a través de Samuel, anuncia que por haber rechazado la palabra de Dios, el Señor lo ha rechazado como rey de Israel. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Este rechazo marca el comienzo de la caída de Saúl y la ascensión de David como el próximo rey de Israel. El fracaso de Saúl en cumplir la voluntad de Dios no solo selló su destino, sino que también impactó a toda la nación de Israel. Este episodio nos recuerda que, a menudo, buscamos justificar nuestras fallas y elecciones equivocadas con buenas intenciones, como hizo Saúl al perdonar el ganado para sacrificios. Sin embargo, Dios valora la obediencia por encima de cualquier ritual o acto de devoción. Este evento nos enseña que, en nuestro caminar espiritual, debemos estar atentos a la importancia de la obediencia total, incluso cuando no comprendemos completamente el propósito detrás de las órdenes de Dios. Las consecuencias de la desobediencia de Saúl se extendieron por mucho tiempo. Su fracaso en eliminar completamente a los amalecitas resultaría en futuras amenazas para Israel. Este evento sirve como una lección profunda de que cuando no obedecemos completamente a Dios, las consecuencias pueden impactar no solo a nosotros, sino también a las generaciones futuras. El enfrentamiento entre Saúl y Agag, el rey de los amalecitas, es un episodio notable donde la cuestión de la obediencia se pone a prueba. Dios había ordenado la destrucción completa de los amalecitas, pero Saúl, en lugar de seguir esta orden, perdonó a Agag y lo mejor del ganado. Esta decisión revela el intento de Saúl de agradar tanto al pueblo como a Dios, pero la desobediencia parcial, a los ojos de Dios, se ve como un error grave. Cuando Samuel confronta a Saúl, el diálogo entre ellos expone el dilema entre obedecer a Dios o realizar actos que parezcan piadosos. Saúl argumenta que perdonó los mejores animales para ofrecerlos en sacrificio, pero Samuel lo reprende con una de las declaraciones más conocidas de las Escrituras: obedecer es mejor que sacrificar. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Esta frase resalta que Dios valora la fidelidad a su palabra por encima de cualquier ritual. No es la cantidad o la calidad de los sacrificios lo que impresiona a Dios, sino la integridad del corazón y la disposición a obedecer. La ejecución de Agag por Samuel es otro momento importante de esta narrativa. Después de reprender a Saúl, Samuel toma la responsabilidad de cumplir la orden divina y mata al rey amalecita. Este acto finaliza lo que debería haber sido hecho por Saúl y simboliza la seriedad con la que Dios trata la obediencia.
La vacilación de Saúl en eliminar totalmente al enemigo de Israel no solo resultó en su rechazo, sino también en una demostración pública de que el cumplimiento parcial de las órdenes de Dios no es suficiente. Este episodio plantea preguntas relevantes para la vida espiritual. ¿Con qué frecuencia ofrecemos a Dios sacrificios en áreas de la vida donde Él nos pidió obediencia total? Al igual que Saúl, podemos ser tentados a mantener ciertas partes de nuestra vida intactas, creyendo que podemos compensar esto con buenas acciones o intenciones. Sin embargo, la historia de Saúl y Agag nos recuerda que la verdadera devoción a Dios se manifiesta en nuestra disposición a obedecer completamente. La desobediencia de Saúl no solo afectó su propio reinado, sino que también fue un punto de inflexión para Israel. La negativa de Saúl a eliminar completamente a los amalecitas permitió que continuaran siendo una amenaza para el futuro de Israel. Este episodio nos alerta sobre la importancia de cumplir plenamente la voluntad de Dios, pues nuestras elecciones pueden tener consecuencias duraderas. Años después del episodio entre Saúl y Agag, David se encuentra involucrado en otro conflicto con los amalecitas. En 1 Samuel, capítulo 30, David y sus hombres regresan a la ciudad de Siclag, donde estaban viviendo, solo para descubrir que había sido saqueada por los amalecitas. Las mujeres y los niños habían sido llevados cautivos y la ciudad estaba en ruinas. Este momento de crisis revela el liderazgo de David y su capacidad para actuar bajo presión. David y sus hombres estaban devastados por la pérdida de sus familias, y el texto nos dice que lloraron hasta no tener más fuerzas para llorar. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4. En medio de la desesperación, algunos de sus hombres incluso hablaron de apedrear a David, culpándolo por la tragedia. Sin embargo, David, en lugar de sucumbir a la desesperación, buscó fuerzas en Dios. Este detalle es significativo. David no se dejó paralizar por la crisis, sino que buscó en Dios la dirección para enfrentar el desafío. El episodio destaca el papel fundamental del liderazgo de David. No solo buscó consuelo en Dios, sino que también pidió orientación sobre lo que debía hacer. Al consultar al sacerdote y usar el efod, David pregunta a Dios si debería perseguir a los amalecitas, y la respuesta fue clara: persíguelos porque ciertamente los alcanzarás y rescatarás todo. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8. Este acto de buscar la voluntad de Dios antes de actuar demuestra la sabiduría y humildad de David como líder. La persecución de los amalecitas fue exitosa. Con la ayuda de un esclavo egipcio abandonado, David localiza el campamento de los enemigos y los ataca con éxito, recuperando todo lo que había sido llevado. Este episodio no solo mostró la capacidad militar de David, sino también la importancia de confiar en Dios en momentos de crisis. David fue capaz de revertir una situación trágica porque buscó la fuerza y la orientación divina. El ataque de los amalecitas a Siclag y la respuesta de David nos enseñan sobre la resiliencia ante las adversidades. Incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas, David nos muestra que la respuesta está en buscar la dirección de Dios. En lugar de ceder a la frustración o al miedo, nos enseña a mantener la fe y actuar conforme a la voluntad de Dios, lo que resulta en victoria y restauración. Uno de los aspectos más conmovedores de la historia del ataque a Siclag es el momento en que David, enfrentando la crisis, se fortaleció en el Señor, su Dios. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. En un escenario de destrucción y desesperanza, David encuentra en Dios la fuerza necesaria para liderar y tomar decisiones. Esta expresión nos muestra que la verdadera fuerza en tiempos de adversidad no proviene solo de nuestra capacidad física o mental, sino de nuestra dependencia espiritual en Dios. David podría haber sido fácilmente consumido por el dolor o la ira, especialmente con sus propios hombres volviéndose contra él, culpándolo por la situación.
Sin embargo, eligió buscar a Dios. Este gesto de dependencia es un hito importante en el liderazgo de David. En lugar de actuar por impulso o venganza, buscó la orientación de Dios antes de tomar cualquier decisión. Esta actitud muestra la madurez espiritual de David, que sabía que la victoria solo vendría con la bendición y dirección divina. La restauración de las familias cautivas es otro aspecto significativo de esta historia. Al seguir la orientación de Dios, David no solo recuperó a sus propias esposas e hijos, sino también a los de sus hombres. Ninguno de los cautivos fue herido, y todo lo que había sido llevado fue recuperado. Este desenlace muestra que, cuando confiamos plenamente en Dios, Él es capaz de restaurar lo que se ha perdido, incluso en las situaciones más difíciles y desesperadas. Este episodio también nos enseña sobre el valor de la fe en medio de la crisis. David no sabía lo que le esperaba cuando persiguió a los amalecitas, pero confió en la palabra de Dios. Muchas veces en nuestras vidas enfrentamos situaciones en las que no vemos claramente el resultado final. La historia de David nos anima a buscar fuerza en Dios y seguir su orientación, incluso cuando el camino parece incierto. Finalmente, esta restauración no fue solo física, sino también espiritual y emocional para David y sus hombres. El retorno seguro de las familias trajo alivio y renovación de esperanza. Este evento nos recuerda que Dios, en su fidelidad, es capaz de restaurar lo que ha sido destruido, trayendo vida y esperanza donde había desesperación. Después de la victoria contra los amalecitas y la recuperación de todo lo que había sido llevado, David enfrentó otro desafío de liderazgo. Algunos de los hombres que participaron en la batalla querían negar parte de los despojos a aquellos que no habían luchado, argumentando que quienes no fueron a la batalla no merecían parte de la recompensa. Sin embargo, David, demostrando su justicia y sabiduría, no estuvo de acuerdo con esta posición. Declaró que todos, tanto los que lucharon como los que se quedaron cuidando las bagalles, deberían recibir una porción igual de los despojos. 1 Samuel, capítulo 30, versículos 23 a 24. Esta decisión de David fue importante por varias razones. Primero, reforzó la unidad entre sus hombres, asegurando que no hubiera división ni resentimiento entre aquellos que lucharon y aquellos que se quedaron atrás. David reconoció que, aunque no todos participaron directamente en la batalla, todos tenían un papel importante en la misión. Este principio de igualdad refleja la visión de David de que la victoria era un regalo de Dios y no el resultado exclusivo de los esfuerzos humanos. David estableció un precedente importante para el futuro de Israel. Su decisión de dividir los despojos igualmente entre los guerreros y los que se quedaron con el equipaje se convirtió en una regla permanente en Israel. Esto muestra cómo David, además de ser un líder militar eficaz, también era un líder justo, preocupado por la equidad y la unidad entre su pueblo. Reconocía que el éxito de Israel dependía de la cooperación y el respeto entre todos, independientemente de su función. Esta lección de justicia e igualdad nos desafía a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás en nuestras propias comunidades. ¿Estamos dispuestos a reconocer el valor del trabajo y el esfuerzo de quienes, a menudo, permanecen en segundo plano? La historia de David nos enseña que todos tienen un papel que desempeñar en el reino de Dios, y que la recompensa no es solo para quienes están en la primera línea, sino para todos los que contribuyen de alguna manera al éxito de la misión. La decisión de David de actuar con justicia nos recuerda la importancia de liderar con sabiduría y compasión. Podría haber cedido a la presión de los guerreros más fuertes, pero eligió hacer lo correcto, garantizando que la bendición de Dios se repartiera de manera justa entre todos. Esta actitud de liderazgo nos inspira a buscar siempre el bien común, colocando la justicia y la equidad por encima de los intereses personales.
El capítulo final de la historia de los amalecitas ocurre durante el reinado de Ezequías, rey de Judá. En Primera Crónicas, capítulo 4, versículos 42 a 43, se informa que 500 hombres de la tribu de Simeón, liderados por Pelatías, Refaías, Uziel y Nearías, marcharon al monte Seir y destruyeron los remanentes de los amalecitas. Esta victoria marca el cumplimiento final de la sentencia divina pronunciada siglos antes, cuando Dios ordenó la erradicación de Amalec por sus ataques implacables contra Israel. Esta campaña contra los amalecitas en la época de Ezequías es significativa porque revela la persistencia de la rivalidad entre Israel y Amalec. Incluso después de generaciones, los amalecitas aún representaban una amenaza para la seguridad de Israel, viviendo como un pueblo remanente. La destrucción final de los amalecitas por parte de los hombres de Simeón simboliza el cierre de un largo ciclo de enemistad, donde finalmente se cumplió la orden de Dios de borrar la memoria de Amalec. El hecho de que esta victoria ocurriera durante el reinado de Ezequías también es importante en el contexto bíblico. Ezequías fue un rey conocido por su devoción a Dios y sus esfuerzos por restaurar el culto correcto en Judá. Su era estuvo marcada por intentos de recuperar la fidelidad del pueblo a Dios, y la destrucción de los amalecitas puede verse como parte de este esfuerzo de purificación y cumplimiento de órdenes divinas. Así, el fin de los amalecitas no fue solo una victoria militar, sino también un símbolo de la restauración del orden divino en Israel. Este evento marca el fin de un pueblo que desde los tiempos de Moisés se había opuesto sistemáticamente al pueblo de Dios. La destrucción de los últimos remanentes de Amalec sirve como un recordatorio de que, aunque el juicio de Dios puede tardar, siempre se cumple en el tiempo adecuado. La justicia divina se manifestó, no solo para castigar a los amalecitas por sus acciones pasadas, sino también para proteger el futuro de Israel. La narrativa del fin de los amalecitas nos invita a reflexionar sobre el cumplimiento de las promesas y sentencias divinas. Dios, en su soberanía, realiza sus propósitos a lo largo del tiempo, y esta historia nos enseña que debemos confiar en la justicia y el tiempo de Dios, incluso cuando los resultados parecen tardar. Amalec, que tantas veces intentó destruir a Israel, fue finalmente vencido, mostrando que nada puede impedir los planes de Dios para su pueblo. La historia de los amalecitas, aunque remota, lleva profundas lecciones para nuestra vida moderna. A lo largo de generaciones, hemos visto cómo la enemistad entre los descendientes de Esaú y Jacob, simbolizada por los amalecitas e israelitas, se ha perpetuado de forma destructiva. Este ciclo de resentimiento y venganza, iniciado en un conflicto familiar, creció hasta el punto de involucrar a naciones enteras. Hoy somos desafiados a reflexionar sobre cómo estos mismos patrones de enemistad pueden repetirse en nuestra sociedad y en nuestras vidas personales. Una de las lecciones más poderosas que esta historia nos enseña es el impacto de los conflictos no resueltos. El rencor entre Esaú y Jacob, que debería haberse resuelto en vida, se extendió por generaciones. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas cargamos con agravios y resentimientos que podrían haberse dejado atrás? La historia de Amalec nos recuerda que el perdón y la reconciliación no solo son importantes para la paz personal, sino también para evitar que ciclos de destrucción se perpetúen en familias y comunidades. Otro punto relevante de esta narrativa es la importancia de la obediencia a Dios. Saúl, al desobedecer parcialmente la orden divina de eliminar a los amalecitas, perpetuó la existencia de un enemigo que traería problemas en el futuro. Esto nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿En qué áreas estamos ahorrando a Agag, manteniendo hábitos o actitudes que sabemos que deben ser eliminados?
La obediencia completa a Dios es esencial para que podamos vivir plenamente sus propósitos y evitar las consecuencias de elecciones incompletas o incorrectas. La historia de los amalequitas también nos enseña sobre la justicia de Dios. El juicio divino puede parecer lento, pero siempre es justo. La destrucción final de los amalequitas durante el reinado de Ezequías muestra que, a su debido tiempo, la justicia de Dios prevalece. Esto nos alienta a confiar en Dios incluso cuando enfrentamos enemigos persistentes o desafíos duraderos. En el tiempo de Dios, todo estará en orden y las enemistades serán vencidas. Finalmente, se nos desafía a romper los ciclos de enemistad en nuestra propia sociedad. La historia de los amalequitas nos muestra cuán destructivo es mantener resentimientos y permitir que los conflictos echen raíces de generación en generación. En el mundo actual, marcado por divisiones y polarizaciones, el mensaje de reconciliación y perdón es más relevante que nunca. Estamos llamados a ser agentes de paz, a buscar la reconciliación donde hay división y a luchar contra las fuerzas que perpetúan el odio y la violencia.